Hola y bienvenido a un episodio más de People con dos grandes razones. Un lugar en donde hablamos de lo bueno, lo malo y todo lo que anda sucediendo en el área de People y lo hacemos de una manera divertida, transparente y muy a mi estilo, estúpidamente irreverente. Yo soy Vadi Rebolledo. Espero que de aquí te lleves algo que te sirva en tu día a día o al menos te entretenga en algún momento de la semana. Y no se te olvide suscribirte, ya sea en YouTube o en Spotify, y darle a las notificaciones para que te recuerde cuando sale un episodio todos los jueves. O sígueme por Instagram en People con dos grandes razones. ¿Listos? Empezamos. Todo el mundo habla acerca del líder del futuro, ¿no? Del líder del mañana. Y hablan de ellos como si fueran cyborg, con MBA y con agenda perfecta de Notion. Y pues no es así, mis chavos. No es así, pero para nada. Ya no necesitamos más jefecitos que sepan hacer PowerPoints super dinámicas de 87 slides para la presentación del jefe que viene y nada más va a haber 5. No necesitamos al jefecito lamebotas para que le siga, ¿no?, hacia arriba lamiendo traseros. No necesitamos a los jefecitos que nos digan qué hacer, cómo hacerlo y micromanagers. El que traten de buscar al príncipe perfecto de reclutamiento, ¿no? En reclutamiento, reclutar al non plus ultra, pagarle 3 pesos, pero que no sea más chingón que uno porque entonces lo paga. Ya no necesitamos eso. Necesitamos, creo yo, y haciendo un análisis de retrospección, pero también viendo hacia el futuro, porque actualmente y en Latinoamérica se utiliza mucho lo que es el VUCA, ¿no? Y me da mucha risa porque yo pensé que era algo sumamente conocido, el concepto de VUCA. Y cuando hace poco, hace 2 años, lo mencionamos en una junta en donde había había un inglés y había gringuitos. Cuando hablamos de VUCA, parece que les estábamos hablando de que sabían que era el chilpachole, perdidos en el espacio. Pero ya ni siquiera es eso, ya evolucionamos, ya no es VUCA, ahora es una cuestión más que le llaman BANI por sus siglas y es brittle, anxious, non-linear and incomprehensible. Ese es el ambiente que nos está ahora pues, siguiendo, ¿no? Envolviendo. Entonces, he identificado ciertas capacidades, competencias. Creo que esos líderes necesitan para que en este mundo en que se está cayendo a pedazos y estamos tratando de reconstruir en la marcha, tal cual como dicen, ¿no? Es cambiarle las llantas al auto mientras el auto sigue avanzando. Pues me gustaría platicarles de esas y desmenuzarla una por una. Y no me refiero a comunicación asertiva y trabajo en equipo y este tipo pues ya bastante útiles, sí, definitivamente útiles, pero bastante viejitas. Necesitamos algo mucho más incómodo. Entonces, obviamente de eso voy a hablar, de la incomodidad. Generalmente hemos hablado en las últimas décadas, más o menos, un poco más quizá, sobre cultural fit. Aquí quiero enfocarme más en un cultural intelligence, lo que es inteligencia cultural, y no nada más el fit cultural. ¿Cuál es la diferencia? El cultural fit lo que nos habla es literal, y porque además está a mi punto de vista mal interpretado, porque cultural fit debería de ser que la persona puede entrar en un entorno donde los principios son compartidos, los valores son compartidos. Y más bien lo que tienden a hacer los líderes es a que sea a su imagen y semejanza, que sea un clon, ¿no? Que crean el mismo equipo de fútbol, la misma religión, hablen el mismo tonito y se ría del mismo pinche chiste. Y si no es, ay, es que no me late, es que no me hizo clic y por eso no contrata. Va más allá de eso. Cuando hablo de inteligencia cultural, hablo de entender, y sobre todo en un mundo que se está globalizando a una velocidad bastante rápida, es entender y ser
abierto, empático a las diferencias. Hace no mucho tuve una entrevista con una empresa japonesa y tuve que leer bastante al respecto porque me iba a entrevistar gente de Japón. Y hay que entender que aunque ellos también han hecho su tarea para entender la cultura mexicana, yo tenía que entender que los silencios no son incomodidad o no son este pendejo no sabe. Es más bien un signo de respeto. Entonces, cuando te hacen una pregunta, el que tú literal te quedas callado y como que la pienses, es una señal de no soy pendejo, lo estoy pensando y respetan ese tiempo. En Latinoamérica tienes que contestar en chinga, ¿no? Porque lo sabes, lo tienes. Ahí puede ser un gran golpe cultural. Otro es en una empresa gringa en donde trabajé, mi jefe tenía un rol global. Y era el momento en que se empezaba a hablar sobre todo de esto de quitarse corbatas y el casual Friday y el short Friday y la manga de muerto. Entonces, para él, obviamente, todos con gustos rabones, ¿no? Y quiso implementar el casual Friday en todos lados. Ahí es en donde tuvimos que hacer un espérame tantito y empezar a entender de nuevo culturas. Por ejemplo, en la India, la vestimenta es una cuestión de respeto, es una cuestión de estatus. Entonces, cambiar el estilo de vestimenta en el trabajo por la mentalidad que nosotros tenemos influida mucho también por Estados Unidos y demás, pues más bien iba a causar un shock. En esta misma empresa, me acuerdo que un gerente lo mandaron el latino, y lo mandaron a Middle East, era un país musulmán, la verdad no recuerdo ahorita el país, pero en la planta hay cierta hora del día en la que todo el mundo para y reza hacia la Meca, y lo hacen todos, obviamente todos los musulmanes. Entonces, para él esto era un shock. ¿Por qué? Porque estaba parando la producción para hacer esto. Su grandiosa idea era que contratáramos gente no musulmana para entonces en este periodo, que ojo, no se quedaban ahí orando 7 horas, ¿verdad? Pero ahí lo que necesitaba él, y esto yo no estuve ahí presente, sino más bien esto me lo platicó después en su experiencia, que a él le costó mucho trabajo el entender esta diferencia y entender que iba a costar más sus ideas de traer más gente y entonces en el turno, en el momento, para que entonces la línea no deje de iba a costar mucho más que hacer un análisis empático sobre otras alternativas y sobre todo preguntando e incluyendo a los demás. Entonces esta es una es la primera que les platico para empezar a pensar de manera diferente. La otra es sacarle sentido, dar sentido al caos en el que vivimos y no nada más la planeación estratégica. La planeación estratégica funciona poca madre cuando el negocio se mueve lento, porque nos da los tiempos y la manera de reaccionar, de arreglar, etc. Pero hoy la clave es interpretar justamente este caos, esta ambigüedad en la que vivimos, esta incertidumbre económica, social, política, global. El saber reaccionar a eso e interpretarlo y traer una respuesta inmediata y ir ajustando, eso es lo que hay que buscar en nuestros próximos líderes. Ahora en la pandemia, más bien post pandemia, cuando empezamos a regresar a las oficinas, a mí me tocó, y no en una, sino
primero platicada en unas y ya viviéndola en otra, el de que todos regresaran a la oficina, ¿no? Ya se acabó, bueno, no se acabó, pero ya estaba acabándose, entonces ya que todos regresaran y que a la chingada, y entonces la productividad y la. Aquí, a lo que me refiero es, no podía yo tomar esa decisión nada más porque a los directores se les ocurría. Yo soy una persona que se basa en datos y con información. Lo que estaba diciendo la gente, no estoy hablando del mercado ni de la competencia, estaba hablando de nuestra gente. Se hizo un censo y me di cuenta que, y yo tenía poco de haber entrado, pero me di cuenta que había mucha gente que había cambiado de residencia, mucha gente que estaba cuidando gente vulnerable en casa, gente que había tomado decisiones de vida muy, llamémosle radicales o profundas, en donde cambió su entorno completamente. Hacerlos regresar implicaría grandes impactos en su economía, en su calidad de vida. ¿Por qué? Por los trayectos, por el gasto que ahora implicaría y porque tendrían que buscar a alguien que cuidara al niño, al papá o la situación que estuviera suscitándose, ¿no? Yo siempre he creído que si los tratas como adultos vas a tener adultos, si los tratas como niños vas a tener un bonito Montessori. Para mí la gente que contratamos son profesionales y gente responsable. Y la que no es, te das cuenta inmediatamente en la oficina o en su casa. Entonces, para mí tratar a la gente y dándoles a ellos la responsabilidad de decidir cuándo sí, cuándo no, cuándo hace sentido y cuándo no, era lo que buscábamos. Claro, había que tener cierto balance en cuestión de, bueno, si eres una persona que prefiere, necesita, etcétera, estar fuera o remoto, lo entiendo, pero sí entiende que va a haber momentos en donde sí te voy a necesitar y eso ya no es negociable, ¿no? En momentos muy específicos. O, ¿sabes qué? Una vez a la semana me encantaría que sí vinieras. ¿Por qué? Porque es el momento en que como equipo o vamos a tener juntas cross-functional, ¿no? Entre funciones. En fin, había una negociación. Claro, había gente que estaba muy anuente a eso, otra gente que decía que claro, que no había problema, pero ahí es en donde es esta apertura y es este entendimiento, haciendo sentido de lo que está sucediendo. Muchas empresas que no reaccionaron por leer el mercado durante la pandemia murieron, cuando no se dieron cuenta de que tenían que dejar de invertir en las tiendas y meterse a lo que es el e-commerce. Aquellas que sí inmediatamente lo detonaron, lo vieron y aplicaron ahí, volaron. Y las que no, pues algunas murieron, ¿no? Entonces, esa es otra cosa, es no nada más tener y saber crear una estrategia, sino es también saber cómo reaccionar de manera lógica y sobre todo en el momento, estarle cambiando esas llantas al auto en movimiento. Esa es la clave y esa es la competencia que buscamos. El siguiente, a ver, no sé si les ha pasado a ustedes, sientes que tienes a tu jefe el empático, ¿no? El me entiende y me comprende, pero creo que todavía hay un paso más de evolución, no es esta fluidez emocional, más bien es tener esta fluidez emocional y no nada más un control emocional. Va más allá de la inteligencia emocional y déjenme les doy un ejemplo. Cuando fallece un familiar de un colaborador, por empatía, un jefe actualmente, bueno, un buen jefe empático, ¿no? Es tómate el tiempo que necesites. Y eso es absolutamente genial porque todo el equipo entra, ¿no? A meter el hombro y acompañar a esta persona en esos momentos. Esto, a lo que me refiero con fluidez emocional, va más allá, es abrir el espacio. Genuinamente, abrir un espacio emocional para esta persona, para que
pueda hablar, pueda, si así lo desea, buscar un momento para no, no incomodarse con este momento que está pasando, ¿no? Sobre todo porque en el trabajo pasamos tanto tiempo, que es un lugar en donde evidentemente impactas con las emociones que puedas estar viviendo. Entonces, esto va más allá, ¿no? Es no nada más, tómate tu tiempo, sino aquí estoy, te escucho, cómo te ayudo, ¿no? Es ir un poco más allá. Otro es, otro ejemplo de esto es cuando contratamos gente, buscamos contratar gente chingona. Y si esta persona que contratamos viene dando excelentes resultados, lleva brillando a la persona, pongan ustedes que no sea el top talent, pero viene dando resultados, va bien, ¿no? Echando el top adelante. Y de repente, puta, va para abajo. A mí me ha tocado que muchos líderes me dicen, ¿sabes qué, güey? No, pues es que ya no está dando el ancho a la chingada. Espérate, cabrón, espérate. Algo pasó porque antes venía muy bien y de repente todo se fue a la mierda. No creo que un día se despertó con un cólico y entonces todo se fue a la mierda. Entonces, aquí es en donde entran los momentos de entendimiento y decir, bueno, ¿qué está pasando? Y abrir el espacio para preguntar, oye, estoy viendo que estás desconectado, que tus resultados no se están dando, que estás faltando, o la situación que se esté viviendo, ¿qué está pasando? ¿Cómo puedo ayudar? Porque entendamos que como compañía, yo puedo influenciar en la carga de trabajo, flexibilidad o entrenamiento, dependiendo de la situación que esté viviendo. Obviamente no puedo irle a resolver el pedo. Entonces, si la persona, y este es un ejemplo real, cuando hablo con el líder y le digo, güey, pues es que pues pregunta, ¿no? No asumas que ya de repente se volvió pendejo. Ve y pregunta, ve y entiende. Pues resulta que la persona estaba pasando por un divorcio y aparte le acaban de diagnosticar cáncer a su mamá. Entonces, bueno, ahí les encargo a la pobre criatura, ¿verdad? No es fácil, son momentos, son tormentas, son momentos de vida muy complicados, son terremotos de vida, si lo quieren llamar así, en donde el poder ir más allá del, ay, te entiendo, sino decir, ok, ¿cómo te ayudo? Obviamente dimos, en este caso, estuvimos buscando mucha flexibilidad, mucho apoyo nosotros de proveedores que teníamos para apoyo psicológico, apoyo para la familia y ver de qué manera a la mamá, si había algo que pudiéramos hacer con algún quizás descuento en hospitales o lo que en su momento pudiéramos haber ayudado. Pero es eso, es ir más allá del te doy el tiempo o llegar con conclusiones erróneas y aparte de que tienen la señora, y aparte del divorcio, chingatelo sin trabajo, ¿no? Entonces es un momento creo que en donde el entender hace que esa emoción, ¿no? La controles, no nada más tuya, sino también de tu entorno. La siguiente. Nosotros tendemos hoy día a solucionar en silos. Entonces, tenemos un problema en mi proceso, analizamos el proceso, entendemos el proceso y solucionamos el proceso. Pero tendemos a olvidarnos de que los procesos no son lineales y no empiezan y acaban solo en mi área. Somos una redarquía, interactuamos con otras áreas, no nada más es un organigrama vil en procesos. Entender que somos una redarquía, que somos un grupo de personas que interactúan y dependemos unos de otros para que los procesos fluyan, hace la gran diferencia. Porque a la hora de tomar decisiones no chingamos al de junto por querer mejorar mi proceso. Les doy un ejemplo. En una empresa en donde estuve, al área de ventas se le ocurrió una excelente idea que fue digitalizar el proceso de
pedidos. Poca madre, lo vendieron, lo compraron, lo implementaron. Nadie se le ocurrió preguntarle a logística, ¿no? Digo, si querían opinar, si les afectaba en algo el pedido, porque pues sí, ventas vende, pero ¿qué crees? Logística entrega. Pues resulta que la eficiencia o de la digitalización de este proceso empezó a generar pedidos a tal magnitud y con tal velocidad que logística no había manera humana que pudieran, bajo el esquema en que estaban en población y procesos, cumplir. ¿Qué resultó? Pues que el cliente estaba mal y de malas. ¿Por qué? Porque le habían prometido algo, evidentemente no se podía cumplir. Con simplemente haber preguntado qué opinan, cómo te afecto, hubiesen ahorrado un chingo de dinero y de malas jetas y obviamente pues de clientes bastante emputados. Otro ejemplo es cuando igual venimos a prometer el oro y el moro en algún sistema, que eso también pasó y también a logística, pobre logística, también en logística. Igual se empieza a platicar acerca, en esta al menos no la salvamos, pero empezaron a vender todo un proceso y un sistema para mejora en cuestión también de los pedidos, esta es otra empresa, y no se percatan que al implementar el sistema, lo que hace es que la huella de carbono la reventábamos, porque en el momento que acortas los plazos en cuestión de la distribución, lo ahorrabas dinero. Y esa fue la venta principal, ¿no? Que en la hora de meter esta digitalización venía una gran ahorro de dinero. El problema fue que al estar haciendo estos paros, o como se implementaba, lo único que causaba es que la huella de carbono se incrementara. Entonces esa promesa de ESG que se había hecho a los accionistas se estaba yendo a la mierda. De nuevo, es una cuestión de correlación y de entender a las funciones, cómo afectamos el que yo estornude le dé gripa al de junto. Y un ejemplo del área de people. Cuando estaba yo en una empresa, mi equipo de desarrollo, en esta empresa no había, o sí había una evaluación de desempeño, pero la verdad estaba bastante pinche. Entonces el objetivo era diseñarlo para implementarlo, pero mi grupo, mi equipo, empezó a desarrollarlo, pero no habíamos hablado de los tiempos. Entonces empezó a desarrollarlo y en menos de lo que canta un gallo y 3 parpadeos, de repente ya se estaba a punto, no, ya habían lanzado el primer anuncio, ¿no? El primer comunicado de que ya venía e íbamos a hacer lo que era la evaluación de desempeño con tales fechas. Obviamente, aquí fue un error de comunicación en mi equipo conmigo, ¿no? Entre mi equipo y yo, porque no checamos esas fechas. Entonces, justo cuando se quería lanzar, era un momento en donde era una temporalidad fuerte en el área de ventas, no estaba ligado ni siquiera en tiempos con lo que era la parte de compensación, incrementos de salario, etcétera. Entonces no hacía ningún sentido sacarlo en este momento cuando el resultado que sacaras aquí, nadie te iba a pelar porque no era el momento indicado, íbamos a sobrecargar a la gente de trabajo, no lo entendía porque además era un lanzamiento nuevo y no tenía una liga continua o cercana a la parte que impacta al final una evaluación, que es la parte de compensaciones. Entonces, eso es a lo que me refiero con que hay que pensar en un todo, en el momento correcto. Por eso tiene que haber una planeación también de todos los lanzamientos, tanto de las campañas de mercadotecnia, de productos, de implementaciones de procesos y también de los procesos de people. Somos tan importantes e impactamos de tal manera, debemos estar en ese calendario anual sabiendo cómo impactamos, pero cómo también ayudamos, cómo llevamos a todos a ese objetivo. Entonces, grandes aprendizajes de saber y entender que ahora sí que no me mando sola, que soy parte de un todo, que el momento en que alguien estornuda, a todos nos puede dar gripa, y saber cómo
una mejora para mí puede resultar ser un doble trabajo para los demás. Aguas. Otra es, y esta es un poco touchy, es no hay que quedarnos solo en lo que es compliance, sino ir un poco más allá, llamémosle un poquito del sentido común y tener una visión más ética. Ejemplo. Generalmente vemos compliance como un checklist. Si lo hice, si lo tengo, ¿no? Pero compliance se enfoca mucho en la parte legal, ¿no? Estamos cumpliendo. Pero hay cosas que son legales, pero no son éticas. La pregunta es, ok, podríamos decir, ¿podemos hacerlo? Sí, sí podemos. ¿Debemos hacerlo? Creo que ahí es un tema bien interesante. Por ejemplo, y aquí la diferencia entre ética y legal, ¿no? Es experimentar con animales en muchos países es legal. Híjole, pero yo no creo que sea muy ético. Esa es opinión personal. Disclaimer, opinión personal. Entonces, ahí sí me entienden, wishy-washy. Les voy a dar un ejemplo un poquito más tangible y mucho más aterrizado. En una ocasión, el departamento de legal, estábamos viendo todos los requerimientos para contrataciones y tipo de preguntas que se hacen en las entrevistas. Entonces el equipo de legal me decía que era completamente legal y absolutamente correcto preguntarle a los candidatos no solamente su estado civil, sino además si planeaba tener hijos. Háganme el favor. A lo cual obviamente me descompuse y ok, gracias por confirmarme que legalmente puedo hacerlo, pero creo que si lo hago es invasivo, es discriminativo y además le pongo en la madre al branding de la empresa. ¿Qué tipo de pregunta es eso? ¿De planeas coger, güey? ¿Planeas tener hijos? ¿Qué chicos te importa, cabrón? Sinceramente, si puedo, si quiero, si no, ¿qué te importa? Y no tiene que ser eso un factor decisivo en una contratación. A mí me pasó ahorita me acordé, me pasó en una ocasión en donde me vinieron a preguntar que qué hacía mi marido, que estaba casada, ya de por sí, ya empezamos mal, ¿no? Y yo, que qué hacía mi marido. Y yo, pues qué chingados les importa lo que haga mi marido. Él me pega todos los días a las 4 de la tarde y puta, no, obviamente no me quedé en esa empresa, ¿verdad? Sí, me descompuse. ¿Qué les importa? ¿Qué tiene que ver dónde nació, dónde estudió, dónde trabaja y cómo me trata? Es irrelevante. Me estás contratando a mí. Entonces, ojo, aquí a lo que me refiero es, hay que cumplir definitivamente y hay que hacer las cosas legales, pero es también ver la parte what's right, what's wrong y en qué momento, y es tener esa visión, ese ethical foresight. La palabra es foresight y disculpen si no me la sé en español porque no me acuerdo cómo se dice, pero a eso me refiero. Ethical foresight. Actualmente muchas empresas lo que buscan es que todo se mide a través de performance, ¿no? Todo es el desempeño. Parece hasta que nos volvemos los policías del performance y eso es lo único que estamos mirando, ¿no? Cómo se desempeñan para hacer lo que les decimos. Esta competencia que les traigo es más bien una cuestión de construir la seguridad psicológica. ¿Cuántas veces nuestros colaboradores ven que algo va a tronar y va a tronar feo y va a salpicar, pero no lo dicen porque tienen miedo a lo que van a reaccionar o cómo los van a tratar o las consecuencias que puede traer? Entonces prefieren mejor cerrar los ojos, voltear la cabeza y pues que se joda quien tenga que joder, después juego al pendejo y yo no supe nada.
Google entendió que aquellas, y se dio cuenta que aquellos grupos, aquellos equipos que en realidad innovaban más, no eran los que tenían a los genios, a los geeks, a los del IQ de 320. Eran aquellos que estaban en equipos en donde decir no sé, en donde decían esto falló, güey, acabo de detectar esto. Esos eran los equipos que más innovaban, porque tenían la libertad de poder expresar lo que veían, lo que sentían, lo que entendían, sin miedo a represalias. La verdad, me cuesta mucho trabajo pensar en, tengo en mente quizás una o dos empresas en las que yo he trabajado, no más, en donde había esa libertad y esa seguridad psicológica sin miedo a represalias. En el resto siempre es de no vayas a decir nada, chin chin el carraje. No, oye, es que esta es una que me pasó. Se quejaba el equipo amargamente por los pasillos y cada vez que me veía me jalaba y lloraba de su jefe. Lloraba y lloraba y lloraba y se quejaban y se quejaban y se quejaban. Viene el 360 para el equipo, para toda la empresa, y ese es el momento en donde dije, puta, chingón, porque ya no es Badía la chismosa, ya no es Badía la ardida, ya no es Badía estar armando chisme, sino ya es data. El equipo va a decir las cosas como son, y entonces con data voy a poder hablar con el líder, ¿no? Para poder tener un plan para actuar. Puta, pues el pinche equipo con síndrome de Estocolmo. ¿Qué pedo? Resultó que era la líder, la mejor, así no había persona más chingona en el mundo que ella. Güey, no es por nada, pero en ese momento mi decisión fue, el que se vuelva a quejar de esta persona, le voy a dar unas zapatillas de ballet para que se vaya de puntitas a la chingada. Porque de nada sirve que vengan a quejarse, hacemos todo un esfuerzo para conseguir la data, para poder, ¿no?, atender el... Pero eso no es culpa del indio, sino que lo hizo compadre, es culpa de la empresa, porque la empresa no sabíamos, no supimos, no en ese momento dar la seguridad para poder decir las cosas como son. Y ese es el problema, que al tener un ambiente de miedo, pues los líderes o el líder en ese momento o quien sea, se vuelve omnipotente, se vuelve, su palabra es sabiduría y verdad absoluta. Y perdón, pero todos somos humanos y todos tenemos nuestro nivel de pendejez y todos cometemos errores. Entonces no se vale, no se vale. No se vale que porque alguien sí opina y te dice con data enfrente, estás mal, creo que la decisión que estás tomando va a tener ciertas represalias o va a tener ciertos efectos por A, por B, por C, porque mira, y tú te sientes tan perfecto, tan experimentado, tus 8,000 años de experiencia, yo ya lo viví, yo ya fui, yo ya lo hice, todo lo que no han inventado, yo ya lo vi, yo ya lo viví. Puta madre, eso de ser el narcisista está muy cabrón, pero lo peor del caso es que si empieza de arriba, se permea, entonces la gente se empieza a ir, empieza a frustrarse o empieza más bien a callarse, y adiós innovación, adiós creatividad y adiós crecimiento. ¿Por qué? Porque todo se pierde en un ambiente, obviamente, que es poco amable en eso. El siguiente es saber como líderes vivir, demostrar con ejemplo, con acciones, la compasión, es decir, el qué y cómo y qué decimos. ¿A qué voy? El ejemplo es bastante simple y conocido. De nada sirve tener al líder Juan Escutia que se amarra en la bandera y se avienta por todos nosotros, porque yo trabajo los sábados, domingos, las vacaciones, yo estoy conectado todo el tiempo. ¿Por qué? Porque lo hago por el equipo, por la empresa, por ustedes. Eso es lo único que puedo opinar.
qué triste es tu vida, qué triste que eso es lo que consideres tú que te hace importante y valioso en una empresa. En cambio, cuando un líder walks the talk, y si está diciendo que esta es una empresa en donde creemos en el balance de vida, armonía de vida, flexibilidad, hibridez, bla, 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 lo viva. Porque la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Y ahí es la gran diferencia. A mí que me manda, hacia mi equipo, yo siempre le he dicho, a ver, yo tengo un pedo. Cuando me voy a acostar a dormir, es cuando me vienen todas las ideas. Y me acuerdo de lo que hice, lo que no hice, lo que se me ocurre para mañana, lo que voy a... Y entonces necesito escribirlo. Entonces, si ustedes reciben un WhatsApp o un correo mío pasadas las 6 de la tarde, no pretendo ni espero que lo contesten. Pero si no se los mando, se me olvida. Entonces es por mí, no es por ustedes. Yo no espero respuesta. Ahora, si es en horario de oficina, pues obviamente hay métodos, medios de comunicación y canales en donde le damos más importancia al uno que al otro. Por ejemplo, si te mando un email, es porque te estoy mandando documentación, estoy terminando de una información y te estoy mandando documentos, ¿no? Acuerdos. Si te mando un WhatsApp, espero que en algún transcurso de un ratito me contestes. Y si es una emergencia, te voy a marcar, cabrón. Así que más te vale que me conteste el teléfono porque es una emergencia. Entonces nos entendemos. Yo odio el email, pero es establecer esos límites, ¿no? Y con eso hace uno una gran diferencia. Es entender, emular lo que decimos, lo que hacemos y ser coherentes. Y bueno, espero les haya gustado, espero que lo tomen en cuenta. Si no son solamente las capacidades, competencias que estamos viendo en los líderes del futuro, ustedes adóptenlos. Ustedes en este momento se están transformando en esos líderes del futuro y tengan la humildad, tengan la apertura de desaprender, aprender nuevas y espero que les sirvan de algún momento u otro y si no, pásenselo a alguien que crean que le hace falta. Entonces los espero aquí el próximo jueves y no se les olvide suscribirse por aquí, píquenle para que les recuerde de cuando salen los episodios cada jueves. Espero les haya gustado. Chao. Si te gustó el episodio, compártelo por WhatsApp o al link Pipo con 2 grandes razones y así lograr que más gente se entere del contenido. Suscríbete en Spotify y activa las notificaciones o en YouTube dale a la campanita para enterarte de todos los episodios de estreno y dale una calificación de 5 estrellas para que más gente pueda encontrarlo. Sígueme en Instagram, Pipo con 2 grandes razones y platícame qué temas te gustaría escuchar.